está. Ahí está. Ay, ¿yo? ¡Ay, mira lo que! Acá trajimos masita de choco. Todavía está fría. Consuelo triple. Esta la hice con una brazolada sola. La hice con una brazolada. Vamos a poner un plumito un poquito más ahí. Está un poquito más pesado. Vamos a poner este. Con una brazoladita. Sí. Bueno, esta con una brazoladita. Así tenemos bueno, gente, buen día. Estamos Costanera Norte, estamos en Happening. Allá está Flavio, está Marce. Ya tiramos las canitas. Ya se hace un poquito, ya está haciendo de día. Está fresco, está lindo. Está para, yo tengo un busito y campera. La camperita. Está bastante lindo. Vamos a ver si se ve el agua. El agua está calma. Está alto, vamos a probar. Estamos probando cámara nueva. Bueno, estamos probando la cámara esta a ver cómo funciona. Estamos enfrente de Happening, donde siempre que la gente pregunta, el que está allá, ese siga la vaca. Después tenemos el container y después acá está Happening y después de Happening viene Bahamas. Nosotros estamos siempre acá en Happening. Este lugar nuestro donde se hizo la solidaria. Cuando digo que venimos a Happening siempre estamos en el mismo lugar. Así que nada, tiramos las canitas. Yo acá tiré esta chiquitita. Voy a mostrar para que vean. Esta chiquitita. Esta chiquitita tiré con masa. No, con corazón y salamín. Después la del medio la tiré con masa. Y la de la punta con masa, pero con coreana. Después acá Marce también tiró tres canitas Marce. Flavio tiró allá. Pescadores ya están viniendo. Allá hay bastantes. No sé, 5 o 6 pescadores. Desde este lado hay un hombre solo nada más. Por ahora. Pero tranqui. Hoy es martes. Así que vamos a ver qué onda cómo nos va hoy en la pesquita. Acuérdense que este domingo 25 vamos a estar en la rural. Vamos a estar todo el día. Yo voy a ir apenas abra y me voy a quedar hasta que pinte. Calculo que todo el día, porque por lo que estuve viendo es grande el lugar. Está bueno para caminar, para pasear. Así que vamos a estar el domingo ahí. Después nada, muy tranqui, vamos a ver cómo nos va hoy. Ya estamos esperando, yo estoy esperando la temporada de la boga ya que venga. Que arranque la boga el sábado. Acá siempre la temporada pasada nos fue muy bien, así que vamos a esperar. Bueno, vamos a seguir tomando unos mates ahora. Estamos mateando ahí con Flavio y con Marce. Y vamos a seguir grabando. A ver si podemos tener algunas capturitas. Y si no, pasamos el día. Tenemos una de Marce. ¿Veo si que viene? Parece que viene, ¿eh? ¿Cabecea eso o no cabecea? Sí, cabecea. Ahí viene con el copo. Ya está empezando a salir el solcito. Ahí tenemos otro pescador.
Esta la voy a bajar porque la cruzó por ahí. A ver. Sí, una carpita. Carpingui. ¿Ya arrancaste? Vamos. ¿Qué hora es? ¿Qué hora es? No sé, a ver. Ah. Las 8 menos cuarto de la mañana. 8 menos cuarto de la mañana. 8 menos cuarto. Está saliendo el solcito. Y el marzo ya arrancó. Arribeña lo que van a Bovedo, dijo Loski. Ya arrancamos, mirá. Mirá qué linda carpa, ¿eh? Hortensio. Carfishing. Dale, que no se te caiga ahora. Carfishing Costanera Norte. ¿Podés? Para que la Ahí está. ¿Con qué, Marce? con la de chocolate. Con la masita de choco. ¿Se arrancó? Hijo de Vamos. el culo roto. El clima, el agua, la altura, todo. Bueno, ya dejamos las canitas un rato. Vamos a levantar para controlar carnadita. Está recontra alto, está muy alto. Está alto, hace frío. Mirá. Vamos a tener que ponerle más carnada nueva porque o se salió o me la morfaron o no sé, pero bueno. Acá le puse salamín abajo, a ver si se ve, está todo comido, miren. Salamín abajo y corazón arriba. Así que pique no sentí, así que no sé si vamos a ponerle de vuelta. Vamos a poner carnadita nueva. A ver. ¿Te gusta el fútbol, Flavio? ¿Te gusta el fútbol? Estamos hablando con Dani del partido de River del otro día, boludo. Acá traje salamín y corazón hervido. El corazón lo herví, lo corté en cuadradito y después le mandé vainilla. Así lo hizo Martín otro día y me gustó. Me gustó y dije, bueno, lo voy a hacer así a ver qué onda. A ver cómo queda. Capaz que corté los cuadraditos, me parece que medio grande los corté, pero bueno. Cualquier cosita lo cortamos de vuelta. Ahí. Vamos a poner un salamín. Sí. Un salamín, un corazón. Tiramos acá, esta tiro acá cerquita nomás. La tiro acá, espero ahí a que toque, cuando se siente que toca el piso, cuando toca, ahí recién ya la recojo y la pongo acá. A ver, en esta los cascabeles no me gustan, pero bueno, tenés que tener para no estar tan pendiente de la caña. A ver qué tenemos acá. Parece que hay una rama hecha. A ver. Estoy trayendo una línea, muchacho. Flavio, ¿la tuya o la tuya, Dani? ¿Vos tenés Dani, vos tenés multi gris?
¿Voy por abajo? Listo, Dani. Creo que ya está. A ver, sí. Un matecito. La tuya, Marce, está allá. Está mucha correntada ahora. Sí. Sí, hay mucha correntada, yo tiré por allá. Pará, Dani. Anda para allá. Pará. Viste por abajo está la correntada, ¿eh? Sí, ¿viste? Está por abajo, Bueno, en esta tengo un triple, ahí se ve. Con la masita de chocolate. Tengo ahí. Acá tengo un pedacito. Siempre tenés que, antes de poner el anzuelo, masajealo un poco y si podés mojala. Mojala con el agua de acá o con saliva, con un poquito de agua. Así cuando cae que golpea el agua, no se sale. Así no se sale cuando golpea el agua. Yo a veces lo que hago también, una vez que pongo la bolita acá así, la apertujas bien. Y ahí cuando está bien apretujada, ahí lo mejor es esto así como está, mojarla. Para cuando golpea en el agua no se sale. Entonces yo hago así, cuando ya la tengo, la sumerjo en el agua y ahí levanto. Y después tiro, normal. Es más que nada para cuando caiga el agua, al hacer el golpe, plac, ahí no se salga del anzuelo. Lo dejo hasta que siento que toca el piso. A ver. Una vez que yo sé que tocó el piso, y ahora hay mucha correntada. Está bastante correntosa. Una vez que sé que le tocó el piso, ahí le ponemos el cascabel. A mí no me gusta usar cascabel, pero bueno, se lo pongo porque si no tengo que estar pendiente de la caña, más que nada para el pique. Y acá siempre aten las cañas, muchachos, siempre. Si no tiene posacaña, atala con la funda, atala con una piola, con lo que sea. Pero no dejen nunca la caña suelta. Y más por las carpas así, flup, te la lleva. Y chao, nos vimos. Y esta tiene coreana, así que no... Esta tiene coreana, así que no... Seguramente tenga, a ver. La coreana siempre cuando levantás ya te das cuenta si está vacía o tiene masa. Esta tiene. Si vos ves que traes está recontra liviana, no tiene nada. Pero bueno, cuando recoges, generalmente la masa se sale de la coreana. Cuando vas recogiendo. Y acá lo que es costanera, cuando recoges, siempre tenés que recoger rápido. Para que no se te enganche abajo. No, si está vacía, mira, sabrá salir. Limpiamos la tapón. A la mugre. Ahí. Acá tenemos una coreana con una pasante de 40 y con 4 anzuelos. Estas las hace un muchacho, están buenas. Vamos a agarrar más el choco, pedacito, ahí. La masa de choco es lo mismo, lo mismo que allá hay que hacer. La tenés que masajear un poco, si la podés masajear. Para que tome consistencia de vuelta. Y también lo mismo, esto yo hago lo mismo. Me aplasto un toque. ¿Me está trayendo vos, Marce? ¿Acá? Sí. Bueno. Sí, hay que poner más. La coreana es lo mismo. Hago así. Meto la coreana al fondo. Cierro. Le doy un poquito. Pongo los anzuelos en la coreana. Hay gente que deja los anzuelos sueltos y le pone salamín,
¿Entendés? Le puedes poner corazón, maíz a los anzuelos y los dejas sueltos. O los clavás. Pero igualmente, por más que después los clavé, después cuando caen al agua, ¿viste? A veces se sueltan. Entonces una vez que está ahí, ¿ves? Ahí la amaso de vuelta y la aplasto. La aplasto y trato de formar un cono. Un cono. ¿Para qué? Ahí. Entonces después cuando cae al agua, queda así, parada. Ah, supuestamente queda así, yo qué sé. Supuestamente, en teoría, nunca me fijé. Pero bueno, está bueno pensar que sí, que queda. Entonces cuando cae, tac, esto queda parado. ¿Está? Si vos lo haces en pelota, te rueda así, te empieza a rodar para todos lados y te sale. Así capaz que, no sé, yo tengo la teoría de que si lo haces así, cae y queda así parada. No sé. Ponele. Supongamos. Y bueno, de ahí tiramos y también esperamos a que sentamos que toca el piso. Tac, ahí. Una vez que toca el piso, recogemos y cuando ya ves que está media tensa y ya está, ya la dejas. Espera. ¿Qué más? Ah, ese es. Rescatado de todo, sí. Ahí. Y listo. Está mucho con la banda pesquera. Ahora tenemos una de Loki, parece. Es una incógnita. Es una incógnita, muchachos. Hace rato que no. Esto es una incógnita, hace mucho que no estaba la incógnita. Carpita, carpita. Ahí se ve, ahí se vio, ahí se vio. Así llegó Loki, así llegó, ¿no? Recién llega Loki, Hace 15 minutos tiró, Hace ya está 15, sacando hace uno. 15 minutos, muchachos. Usted Recién lo sabe, muchacho. me calcé la campera y todo, No veo, Oh. Se fue, muchacho. No veía, por eso, boludo. Se fue. Puede salir carpa con lombriz también, Sí, ¿cómo que no? Mirá cómo cabecea. Mirá cómo tira, mirá cómo tira. Esa. Ese boludo, tira. Pensé que traía un tiburón, boludo. Tanto escándalo, sí, boludo. Tira carpa, boludo. Mirá lo que me da porque Bagresingui amarillo. No, pero mirá Sí. qué lindo amarillo. Sí, lindo amarillo. Pensé que era una carpa, vos. ¿Mira Sí, cómo tiraba? sí, sí, un peje me parece que. A ver, pegué el tironcingui. Sí, sí, estoy filmando, boludo. Ah, bueno, ahí está. Ah, ¿viste? Mirá. ¡Eh! Peje. Mirá, mirá, se cayó. Afloja, Dani. Paso justo, Dani. Despacito, Dani, ¿Cómo te dobló esa caña, Dani? Tranqui, tranqui. Dale que saca la de Dani y lo vamos a Flavio. Bueno, tenemos un pique también de Flavio, vamos a verlo. Estamos con los dos piques. Vamos a ver cuál sale primero. ¿Y Flavio, te la acercaste esa? ¿La acercaste que es una carpa, Oh, mirá qué linda. A ver, mirá qué linda. Bueno, mantenela cansada, aflojale, boludo. Que tenemos un copo nomás. ¿Y? A ver, la de Flavio, ¿sabes qué grande que es también? Bueno, volvimos a la de Flavio, que estaba más cansada. Mirá, esta ya está regalada. Ah, y se enredó, se pasó por el otro lado.
No, pegó la vuelta en el copo. Se soltó. ¡Qué pitufo este! Y porque y pegó la vuelta así en el... Ahí está. Mirá qué linda carpa. Ahí, Dani. ¿Con qué salió esa? Masa de chocolate Marcelo. La masa de choco. Espectacular. De 10. Vamos a hacer la que tengo hecho. Los maceros de poco pique. Mirá. Dale. Pero, carpa. ¿Qué tenés, Cris? ¿Qué tenés? Que tengo sed. Además. Sed de verganza. Ahí, boludo, en la pared. Esa recién la habías tirado, ¿no, Cristian? ¿O esa no es la que te No, no, esa no. No, la que había tirado recién era la chiquitita. Ah, ya la tiene ya, Dani. Y acá tenemos anzuelo triple con masa de choco. Con la 2.0, ¿no? Con la, no. Uy. Con la masa de canal, ¿no? Con la del canal. ¿Cómo se va? Y se fue nomás. Sí. Se le fue la de Dani, ¿viste? Se le fue. Estaba ahí, cuando sube el copo levanto y pegó el... Mirá qué carpón. Mira qué carpón. Yo pero como la otra, Pero, ¿qué tenés? 3 kilos ahí. ¿Cuánto tenés? Mirá. ¿Más? No, esta pesa 6 pesas, 6 y pico pesas, 6 pesas. Mirá qué carponete. Anda al grupo, Flavio. ¿Carpita? A ver. Ahí está. Ahí está. No la quiero destensar mucho porque tengo un solo anzuelo. Pero no es Soy de una pata. No, está bien, está bien. Ah, está robada, mirá. ¿Está robada? Así como... Con más razón, ojo. Con razón. Está robada. Dale, gritale más. Está robada. Está robada. Está robada. Dentro de la boca. Ahí está. No. No quiere. Se enredó. Ey. Mirá, la salvé. Se le cortó la tranca. Mirá, la salvé. Se la agarró. Al vuelo le agarraste. La salvé en el vuelo. Pero viste lo que hizo, hizo lo mismo que hizo la de Flavio, viste, dio vuelta y se cortó. No, me la enredó, cortó. Mirá, boludo. Mirá cómo cortó. ¿Qué es eso, Un cebadorcito. Cebador. Un rulero cebador. ¿Qué? ¿Un rulero le sacó, mira? Un rulero. Cagó la doña. Cagó la doña y le sacó un No, lo tuve que salir a comprar. No estaba robada, che, manga de delincuente no estaba robada. Ahí estaba el nudo. Si el 30 te aguanta como 8 kilos. ¿Lo tenés ahí, Cris? Sí, papá. ¿Con qué salió esa? Masa de choco. Con masa de Masa chocolate. de choco. Mira, te quedó un suelo ahí. Casi me la lleva, pensé que me la llevaba, boludo. ¿Cómo corrí, boludo? Dale, boludo. Se va para el otro lado. En cámara lenta corría, parece. ¿Sabés lo que es si topetea el muro? No, papá. Pasa por abajo. ¿Viene, Marcel? Sí. Eso se arregla. Tiene que tener solo. Eso se arregla, yo compré eso. Chica, boludo. No es chiquita, boludo. Chiquita, boludo. Me pareció que era re chiquita apenas. Chica la tuya con el frío que hace. ¿Con qué? Con el chocolate. Con la masa de chocolate. Vamos.
Bueno, venimos hasta el abanico al baño, así que ya que estoy vamos a mostrar un poquito para la gente que quizás no conozca lo que es el abanico de la Costanera Norte. Este es el abanico. Obviamente que tiene forma de abanico, ¿no? Acá hay un buffet. El buffet ese tiene baños públicos. Y bueno, y acá está arranca el abanico. Hay un par de pescadores, pero está muy tranqui. Está tranqui. Allá enfrente está Tierra Santa. Ahí están los puestitos de comida. Acá suelen sacar, está saliendo mucho peje rey acá. Pero bueno, ya a mí me gusta más allá, donde estamos nosotros en Happening, que es más lindo. Así que vamos a volver. ¿Quiere ir? Bueno. Tenemos una captura de Cristian. Carpa. ¿Eh? No sé, pero grande, mirá. ¿Querés que lo desate? No, está bien, por la duda, por si no llega, está bien. Papá, ¿cómo Cristian? Avisame vos, ¿A dónde quiere ir? Preguntale a dónde quiere ir. Ojo con mi caña, loco, La canita la mejor, ya lo que la canita es. Cómo sopla el multi. Va con los faroles. Arriba los que van a Boedo y estos aquí. Arriba los que van a Boedo. ¿Se acabó, Julito? ¿Qué le sacamos? Calpingui con triple y masa de chocolate. La masa de chocolate, papá. A ver si nos mostrás a nosotros ahora. Calpite y masa de chocolate. Triple. ¿A quién da más mala? ¿Cómo? ¿Quién le escribe ahí? Ahí está. Ahí está. Ay. ¿Pinchó? ¡Ay, mirá, no puedo creer! ¡Vamos! Se resultó bien interpretado. ¿Viste? Lo veo. Cagado, te pega la bosta esa. Pero, boludo. No, déjame la tuya, sí. Mira. Me hago un copo. ¿Qué es eso? La paso para tu derecha. Sí. ¿Eh? A ver. Y tiene que ser una carpingui. Está, viste que estaba morfando. Sí. Pero después dejó, ¿viste? Sí, después dejó. Se quedó con hambre y volvió. Ya estaba buena la masa, ahora vengo. Sacala. Con esta, ¿cuánta carpa? Y esta va a ser la décima. La 10ª carpa en el día. La 10ª carpa. Lo de Marco te veo. Arriba. Dijo, dejá, me meto sola. Dejá que me meto sola, dijo la carpa. Dejá que me meto sola, dijo. Bueno, otro carpón. Mirá qué pedazo de carpa. Esta es la más grande de las mías que salen. Cuando quede, te puedo la fotografía. Sí, esta es la más grande, Marce. Sí, esta es la más grande de hoy. Qué linda.
ahí tiene balanza. Julio, Vamos a buscar ahora buscamos esta balance. sí, carpón hermosa. Pegamos los hombres acá. No, a ver. ¿Con qué salió esa, Cristian? Tiene balanza. ¿Con qué salió? Con coreana y masa de choco. Masa de choco. 6-7 kilos, ¿no? Nada.